y en la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Y justamente la noche de este sábado nos honra con su participación el doctor Félix Escaño, médico, endocrinólogo y nutricionista. Doctor, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación, Ramón. Gracias, doctor. Doctor, haciendo una panorámica, una radiografía, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo prevenirla? Y muy especialmente porque esta es una enfermedad que no solamente le da a adultos, sino lamentablemente también sucede en niños. Y que es una situación complicada porque a los niños les gusta mucho lo que es el azúcar, el dulce. O sea, ¿cómo manejar esto? Bien, la diabetes es una enfermedad crónica que se conoce muy bien desde los años más difíciles de la antigüedad. La diabetes se conocía antes como que era una chorrera tras un sifón por la orinadera que provocaba en los pacientes, la persona. En el año 1900, 2000 años antes de la era cristiana, un médico griego llamado Areteo de Capadocia describió a los diabéticos con esa chorrera tras un sifón, y él consideraba que se le iba hasta los huesos a través de la orina por la gran frecuencia de orina que tenían. Entonces, así las cosas, otro médico inglés en el año 1672 determinó que cuando esos diabéticos ya conocidos como tales, que orinaban mucho a esos pacientes, él determinó, saboreando una de las orinas de uno de esos pacientes, que era dulce como la miel. De ahí viene el apellido de la diabetes mellitus, dulce de miel, dulce como la miel. Entonces, así las cosas. Hasta el año 1921, que fue cuando se descubrió la insulina, por un médico inglés, un médico americano y un canadiense en Canadá, en Toronto, que le tiparon a una perrita que yo tenía en mayo, el páncreas, y vieron cómo esa perrita comenzaba a orinar mucho, tomar mucha agua, se deshidrataba, jadeaba mucho. Y esa perrita entonces le inyectaron ellos el extracto del páncreas, el jugo que le tiparon. Se lo inyectaron y comenzó a dejar de orinar, dejó de tomar agua, dejó de jadear mucho, dejó de perder peso. Y entonces así es como se descubre la insulina. A partir de entonces, el año 1921 que se descubre la insulina, millones de diabéticos en el mundo hoy en día tienen su vida garantizada por la insulina. La diabetes entonces es una enfermedad que combate y que aparece a cualquier edad de la vida. Puede presentarse por una debilidad de las células pancreáticas, la producción de insulina. Puede presentarse por una influencia genética hereditaria de la familia, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los hermanos diabéticos. Cuando uno de los parientes esté diabético, ahí puede caer otro diabético más en la familia. Entonces es muy importante que estén eso pendiente. Lo mismo que las madres que tienen hijos con más de 9 libras de nacido, tienen una macrosomía al nacer, como le llamamos médicamente. Esos son niños y madres que son candidatos a diabetes, son prediabéticos por esa condición. La prediabetes es una gran categoría que tenemos en la diabetes. Antes de llegar a la diabetes se determina la prediabetes, que es una categoría donde el paciente presenta niveles de azúcar por encima de 100 miligramos, que es lo normal, el tope de lo normal, y menos de 126. Cuando tiene más de 126 ya se considera que es diabético, aunque no tenga los síntomas. Pero ya bioquímicamente se considera que es un diabético. Entonces tenemos nosotros ahí los prediabéticos que oscilan entre 100 y 125, los niveles de azúcar en la sangre en ayuna. Cuando se le hace una curva de tolerancia, una prueba de tolerancia que consiste en hacer una glucemia en ayuna y 2 horas después de una carga de azúcar, a las 2 horas, si tiene un nivel entre 200 y 140 y 200, si tiene un nivel de azúcar a las 2 horas, entre esos niveles, se considera prediabético. Cuando él tiene más de 200 en ayuno, entonces se considera ya diabético, aunque no tenga los síntomas. Entonces, como ustedes pueden ver, la historia de la diabetes es muy fluida, viene desde muy lejos, 200 años antes de la era cristiana, 2000 años aproximadamente, se considera.
Entonces, es una historia muy rica que da a demostrar cómo la diabetes se instala en el individuo y qué participación tendría en el individuo en cuanto al sobrepeso. Sobrepeso es algo fundamental para nosotros tenerlo pendiente, porque el sobrepeso desencadena un esfuerzo mayor de las células beta del páncreas, que son las que están encargadas de fabricar insulina. Ese sobrepeso, pues lógicamente, condiciona la aparición de la diabetes. Por eso nosotros estamos viendo ahora muchos diabéticos, niños diabéticos, por el sobrepeso que tenemos en el país. No sé si ustedes se enteraron de que el Ministerio de Salud hizo una encuesta nacional y encontró que más del 30% de los niños está obeso ya en los colegios. Esa obesidad, indudablemente. Pero también se da en gente delgada, doctor. Claro, hay trastornos inmunológicos que condicionan la presencia de la diabetes. Cuando hay desalteración inmunológica en personas delgadas, como es el caso de los diabéticos tipo 1, que aparecen en la niñez generalmente. Doctor, me ha llamado la atención el hecho que un niño que nazca con más de 9 libras puede estar con predisposición, ¿verdad?, a la diabetes. Sin embargo, en nuestro país eso se identifica como un síntoma de salud cuando el niño nace, como decimos dominicanamente, gordo y colorado. Y hablando de ese 30% de los niños que está en sobrepeso en las escuelas y colegios en República Dominicana, ¿qué opinión le merece a usted ese plan de desayuno escolar, de almuerzo? Se ha llamado a la Sociedad Dominicana de Endocrinología a formar parte, a los nutricionistas del país, para elaborar algún plan que realmente sea alimenticio y que contenga todos los nutrientes que ameriten los niños en edad escolar. Bueno, el desayuno escolar es un ingrediente particular muy importante para la salud de los niños dominicanos. Porque el desayuno escolar, ahí se comienza a estructurar lo que es la disciplina en cuanto al tipo de comida que debe hacer un niño, tanto en el desayuno como en el almuerzo, porque le dan desayuno, le dan almuerzo escolar, le dan merienda. Pero lógicamente debe constituirse en una fuente para que los nutriólogos, que ya tenemos más de 600 en el país, puedan participar en este plan de encadenamiento para que los niños reciban una nutrición adecuada, tanto para su crecimiento y desarrollo como para su estatus de salud. Entonces, el desayuno escolar antes era una galleta vitaminada que le daban de desayuno. Eso consistía el desayuno con una galleta con todas las vitaminas y minerales. Nosotros, particularmente, me encargué de hacer un esfuerzo para que se le incluyeran ingredientes típicos del país, mangú con huevo y cebollita, por ejemplo, para que los niños tuvieran un desayuno adecuado, que fueran preparados y elaborados por muchos padres de familia, que también recibieran el pan de la nutrición. Esa es una comida completa, doctor, mangú con cebollita y con los huevitos. Claro, es un desayuno completo, porque después viene la comida donde le dan una ración de carne, con arroz, con habichuela, con guandules, que también eso le aporta hierro. Los granos. Vitaminas, cereales, le dan fibras. Entonces, eso almuerzo le contribuye para que esos niños crezcan adecuadamente, pero estamos viendo que realmente se están pasando la raya, porque entre los escolares hay un 32%, de acuerdo a ese estudio que hizo el Ministerio de Salud recientemente, donde hay un 32% de los niños que están obesos ya, sobrepeso. Sobrepeso y obesidad se determina por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que nos dice a nosotros, los endocrinólogos, los nutriólogos y nutricionistas, en qué momento de la categorización de la obesidad o del sobrepeso está la persona. Cuando una persona tiene entre un 20 y un 25, se considera un peso saludable. Cuando es de 25 a 30 hablamos de sobrepeso. Cuando es más de 30 hablamos de obesidad. En los niños es por percentilo, una tabla de percentilos que hay normalmente para estos casos. Y entonces en esos casos, pues esa tabla lleva al médico a tener una orientación, una guía en su oficina, en su consulta,
donde tiene esa tabla y ahí puede participar el peso del niño, el tamaño, y participan también otros elementos básicos para determinar su índice de masa corporal. De forma tal que ese expediente, esos niños tienen un expediente abierto donde se le determina su índice de masa corporal por el percentilo y realmente llegamos a la conclusión de que pueden tener sobrepeso o en obesidad. Como el adulto, que es solamente con el sobrepeso y la obesidad, tomándole el peso, no hay que tomarle la talla ni nada, porque el adulto ya es adulto, tiene su talla normal o talla de adulto, ¿no? Bien, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos con más de este encuentro directo. Muy agradecidos de ustedes por seguir conectados con este espacio. Seguimos en una conversación muy interesante hablando de salud con el reconocido doctor Félix Escaño, endocrinólogo, experto en nutrición en República Dominicana. Doctor, ¿cuándo debemos visitar el endocrinólogo para prevenir anomalías o detectar posibles anomalías? Bien, realmente el endocrinólogo es un médico internista de medicina general que abarca la endocrinología, todas las ramas de la medicina. El endocrinólogo tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los niños, por ejemplo. Tiene que ver con la enfermedad crónica no transmisible, que es un gran capítulo que tenemos en todos los ministerios de salud, donde las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las del corazón, las de obesidad, las de diabetes, las de broncopulmonares, pues son enfermedades crónicas que necesitan del concurso de un endocrinólogo para que estén bien orientados en ese aspecto. Entonces, ¿cuándo visitar al endocrinólogo? Los principios de año son las fechas más oportunas, porque al principio de año se nos llena la oficina de pacientes que cometieron muchos desafueros, muchas incoordinaciones con la comida en Navidad, y que entonces se sienten con un sentimiento de culpabilidad, los lleva a visitar nuestra oficina en enero, febrero, marzo, en abril. Ahí viene la Semana Santa, vienen los fines de semana largos, que son de playa. Bueno, pues en Semana Santa, para Semana Santa ya tenemos muchos pacientes que están en esa tesitura, buscando la ayuda del endocrinólogo y del nutriólogo con esa finalidad. Nosotros debemos visitar al endocrinólogo entonces en el principio de año para hacer una revisión de cómo está nuestro estatus metabólico interno, nuestra sangre, los análisis, y luego ver cómo estamos de peso y qué podemos hacer, cómo podemos ayudarlo a esos pacientes. Los adultos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que ya tienen las enfermedades crónicas, que son portadores de diabetes, de hipertensión arterial, de colesterol alto, de triglicéridos altos. Esas son personas que también necesitan nuestro concurso y nuestra ayuda con fines de lograr un metabolismo adecuado y equilibrado. De manera tal que nosotros tenemos la opción, la oportunidad de visitar al endocrinólogo en cualquier momento del mes y del año que se le ocurra a cualquier persona. Generalmente, con la forma de prevenir estas enfermedades, se utiliza mucho la dieta equilibrada, la actividad física, la orientación médica profesional, que son parámetros fundamentales para que estas enfermedades no se presenten. De manera tal que ahí tendría nosotros una modificación en nuestro estilo de vida. Generalmente el estilo de vida, pues, la modificación de ese estilo de vida, pues, es lo que trae como consigo una mejoría en la conformación y prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles que tanto daño le hacen al cuerpo. Así es. Doctor, en la época de Navidad ya que pasó recientemente, que hay gente que se lo toman a pecho comiendo pavo, cerdo, pastelito, pero entonces llega enero y hay muchos fines de semana largos. También la gente, fiesta y mañana gallo. Entonces, ¿cómo maneja usted esa situación de gente que, por ejemplo, comen así? ¿Qué recomendación usted le da para entonces tener una dieta fuerte, volver a la normalidad?
Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es que le damos dietas semanales. Todos nuestros pacientes le damos una dieta semanal para que semanalmente vayan a la oficina. Les revisamos el menú que les tiramos para una semana. Ahí analizamos las cosas buenas, lo que les gustó, lo que no les gustó, en el desayuno, en la comida, en la cena. Le damos inclusive comidas que ya las tenemos prehechas en la oficina y que tienen la oportunidad de llevársela a la casa. Esas comidas prehechas pues son organizadas y estructuradas por un nutriólogo. Tenemos un nutriólogo, una cocinera especial para esas comidas que se la preparan. Y de esa manera tal que un pastelón de berenjena, por ejemplo, ya lo tenemos listo, preparado, prehecho. Solamente tendría que comprarlo y llevarlo a la casa. Y así tendría la organización de su menú nuevo, de su organización nutricional adecuada para su crecimiento y desarrollo en el caso de los niños y para el equilibrio nutricional para prevenir la enfermedad catastrófica de la enfermedad crónica no transmisible que mencionamos anteriormente. ¿Cómo prevenirla? Ahí tendría la oportunidad de organizar su alimentación, sus comidas. Hay que decirle, los amigos radio televidentes, que cuando nosotros estamos frente a un paciente, siempre le inculcamos, aparte de llevar una dieta adecuada, algunos tips le damos metabólicos. Por ejemplo, tomar agua es importante porque el agua le permite una evacuación, un ritmo intestinal adecuado, le permite hidratarse mejor, le permite el agua una mejor función de los riñones. Entonces tomar agua pues es independiente, le quita el apetito, le cambia el apetito a la persona y con ese estilo pues la persona pues cambia también su forma de ser, de comportarse los fines de semana. Ya las personas están aprendiendo bastante, han aprendido bastante por la cantidad de especialistas que hay en el mercado y que ya le orientan adecuadamente. Pero nosotros creemos que estos tipos de programas deben llevar más educación a toda la población, como realmente lo hacen ustedes, con esa finalidad de orientar mejor, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, que es un gran capítulo que se lleva el 80% del presupuesto de la salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles. Wow. Hay que recordarle que la obesidad y el sobrepeso son causas muy frecuentes de cánceres. Hay también problemas respiratorios, tipo apnea del sueño, que tenemos nosotros también que tener pendiente, la diabetes, que es causada por la obesidad. Porque en ese estado de obesidad se produce un hiperinsulinismo. Es decir, las células beta del páncreas se ven forzadas a trabajar más por la ingesta sobreabundante que reciben los pacientes. Entonces, ese hiperinsulinismo lleva a una deficiencia final que hace que la célula beta deje de producir insulina y que la insulina que produce no sea suficientemente adecuada para el manejo del metabolismo en sí. Entonces ese hiperinsulinismo produce resistencia a la insulina, como llamamos normalmente. Ese aumento de peso pues lleva a todos estos cambios y puede conllevar a la diabetes, puede conllevar a la presencia de cáncer. La obesidad puede producir pecho apretado, asma, apnea del sueño, produce muchos trastornos de tipo osteoartrósico, es decir, que tienen dificultad para caminar, para las rodillas, para el peso, por el sobrepeso. Los tobillos, las piernas se hinchan, retención de líquido. Puede haber disfunción de los riñones. Un hígado graso también puede presentarse con frecuencia, que termina en cirrosis hepática. Es decir, que son muchas las complicaciones que pueden presentarse a consecuencia del sobrepeso y la obesidad, que nosotros debemos por todas maneras de tratar de evitarlo. Por eso existen en los países organizados un proyecto, un plan de prevención de la obesidad, que nosotros estamos trabajando ya en esa parte con fines de prevenir la obesidad a nivel nacional, tanto a nivel de escolares como a nivel de adultos ya, de forma tal que tengamos una población sana, equilibrada metabólicamente. Es como generar una nueva cultura de la alimentación del dominicano. Y le felicito, doctor, por esos planes que tiene usted en su clínica, ya de alimentos preparados, elaborados por nutriólogos,
con criterio, con salud para aquellas personas especialmente que tal vez disponen de poco tiempo en estos momentos en que muchos de los que somos empleados, que tenemos proyectos, no tenemos quizás ese espacio para dedicarnos a cocinar y quisiéramos tener esa opción así tan saludable. ¿Qué opinión le merece a usted ahora el surgimiento de muchos coaches? Esto está de moda en las redes sociales, el ejercicio físico también, que es una actividad bastante sana y necesaria para el cuerpo humano, pero hay mucha gente que se está dedicando a esta actividad sin el más mínimo criterio. Usted hablaba ahorita de ese acompañamiento médico profesional, pero nos encontramos en las redes sociales con una inmensidad de dietas, de planes de dietas a cargo de coach, a cargo de entrenadores de gimnasios. ¿Usted entiende que esto debe regularse? ¿Qué mensaje le tiene usted a esas personas que se dedican a esta práctica? Bueno, realmente es una inquietud muy institucionalizada en la Sociedad Dominicana de Endocrinología y de Nutrición. También es una inquietud de la Sociedad de Nutrición, porque realmente aparecen muchos coaches, como dice la joven, que producen y recomiendan dietas que van en detrimento de la salud del individuo. Esas dietas pues son carenciales, casi siempre tienen carencia de vitaminas, de minerales. Y pueden ser también regímenes que no tienen consecuencias de definir su sobrepeso y su obesidad. Porque cualquier dieta puede bajarle a usted una libra de peso la primera semana, los primeros 10 días. Pero después de ahí, ¿qué pasa con esa dieta? Que no bajan nada de peso. Y ahí viene la frustración del paciente. El paciente va donde otro coach, otro entrenador, y ocurre lo mismo. 10 libras en los primeros 15 días, y luego de ahí se para y no hay situación de seguimiento. Los endocrinólogos no. Los endocrinólogos le damos menú para que coman, para que se sientan saludables, se sientan satisfechos, para que aprendan a comer en otro término. Aprendan a comer y puedan mantener el peso en condiciones ideales, porque ese peso en condiciones ideales es el peso que le va a salvaguardar su estatus de salud para el futuro, el peso que le va a guardar su condición clínica, metabólica adecuada, para que no tengan complicaciones sobrecorporales en el futuro. Es decir, que no tengan complicaciones tipo diabetes, que no tengan complicaciones con el colesterol, con los triglicéridos, con la hipertensión arterial, que son las causas más frecuentes de debilidad en nuestro medio, de debilidad funcional y de debilidad económica. Porque una persona con seguridad social inclusive, con 8,000 pesos anuales, pastillas para la presión que cuestan 4,000 y pico de pesos mensuales. No es fácil. No es fácil. En los primeros 3 meses se le van los 8,000 pesos y ya ahí queda a la intemperie. Entonces ahí es que tenemos que trabajar para que reduzcan esa carga, que no es fácil para el paciente, ni es fácil para el sistema de salud nacional. Por tanto, un nivel de prevención de la obesidad y del sobrepeso, un programa nacional de prevención, quedaría muy bien ahora, en estos momentos, para que los dominicanos aprendamos mejor a tener una mejor cultura de alimentación para prevenir ese tipo de enfermedades. Doctor, y para el paciente, por ejemplo, que es prediabético, ¿cómo entonces maneja esa situación y no sea dependiente de llegar a tomar medicamentos y cosas? ¿Cómo manejar esto? Bueno, el prediabético generalmente se acompaña de sobrepeso, tiene una carga de colesterol alto y de triglicéridos alto. Puede tener complicaciones también de tipo de apnea del sueño, que necesitan hasta una maquinita para poder dormir, que le oxigene bien los pulmones. Bueno, ese paciente prediabético requiere de un entrenamiento con un profesional adecuado, nutricionalmente hablando, para que le regule su alimentación, porque realmente cuando esa alimentación no está deficiente, ese prediabético puede caer en la diabetes, y entonces ella se complica con la insulina, con la pastilla que viene con la insulina. Entonces lo ideal es que no llegue a diabetes. Nosotros hacemos mucho hincapié en los prediabéticos porque realmente es una situación donde los pacientes pueden
adquirir conocimientos, educación adecuada de cómo nutrirse, cómo alimentarse para prevenir esa presencia de no caer en la diabetes. Aparte de eso, en los prediabéticos hacemos mucho hincapié en el manejo del colesterol, de los triglicéridos y de otras variables que puedan presentarse en la sangre, como es el hígado graso, que también es una variable muy importante a tener pendiente, porque el hígado graso, muchos de los hígados grasos, el 10% termina en cirrosis hepática. El 10% de los hígados grasos termina en cirrosis hepática, que ya es una condición precancerosa del hígado, donde el hígado se fusiona, produce una fibrosis y no funciona bien el hígado. Entonces, ese 10%, pues lógicamente hay que protegerlo, hay que prevenir esa aparición de esa cirrosis hepática y de esa fibrosis que se le forma a nivel del hígado para prevenir la aparición de ese precáncer, como lo consideramos médicamente la cirrosis hepática. Entonces, la prevención de los prediabéticos es muy importante agarrarlo, identificarlo y definirlo. Definirlo sobre todo en qué estatus está el paciente, la persona, para saber si está en un estatus prediabético, haciendo el análisis de la sangre, que incluyen hemoglobina glucosilada, glucemia en ayuno y postprandial. La postprandial es la que hacemos 2 horas después de una comida o de una carga de azúcar que le damos en laboratorio. Y entonces, pues, con esos análisis, nosotros podemos definir si estamos frente a un prediabético o no. Y entonces, con esa condición, ya debemos inculcarle a esa persona la importancia de llevar una alimentación adecuada, de llevar una orientación, un llevarlo de la mano de un profesional adecuado y de seguir las instrucciones de ese profesional con fines de bajar de peso, porque va a necesitar actividad física, el consumo de agua, va a necesitar una dieta equilibrada, va a necesitar un plan de régimen para prevenir la que caiga en la diabetes y que lógicamente se quede en la etapa de prediabetes. Bueno, doctor, y ahora también se ha puesto muy de moda los ayunos intermitentes. ¿Esto es correcto? Que las personas un día se desayunen, otro día no, que incluso a veces se tomen una cucharada de aceite de coco y permanezcan la mañana entera sin comer o sin ingerir otro tipo de alimento. Esos son los desayunos que se administran generalmente los coaches y los gimnasios. Esos son los desayunos que se ha podido ver, se han hecho estudios sobre la dieta keto, sobre los desayunos intermitentes, sobre los ayunos normales. Se han comparado con la dieta normal, una persona que coma sus 3 comidas normales y meriende. Se han hecho estudios, análisis para ver cuál combinación de esas le cae mejor al cuerpo. Se puede ver que no tiene ningún significado el ayuno prolongado, porque realmente es una situación de consumo metabólico interno. El cuerpo está en una computadora muy bien hecha. Está preparado para manejar los ingredientes, las agresiones que nosotros le demos con mayor cantidad de energía, con mayor cantidad de nutrientes, con mayor cantidad de productos que realmente nos combaten, nos hacen la vida imposible. El cuerpo está compuesto por mecanismos biológicos que mantienen un equilibrio en ese aspecto. Es decir, que nosotros debemos mantenernos en ese cuadro, con esos ayunos prolongados, esos aceites de coco. Esas son medidas que se toman, pero realmente tiene su indicación. Por ejemplo, el aceite de coco nosotros lo damos en niños desnutridos que se requieren una carga de triglicéridos mayor o de colesterol, de grasa, que le hace falta grasa para combatir la desnutrición, que justamente la desnutrición era un capítulo muy importante antes, hace hasta 10 años antes, un capítulo muy importante en nuestras sociedades, América Latina, pero ya hoy en día la desnutrición no es tan importante, sino el sobrepeso, que es una malnutrición también, una alteración de la nutrición, pero que termina en sobrepeso del individuo, precisamente por este tipo de mecanismo de utilizar ayuno prolongado, de utilizar la dieta keto
y dietas que aparecen por ahí. ¿Usted no la recomienda la No la dieta recomiendo keto? ninguna. Yo tengo mi plan, mi proyecto de alimentación normal, equilibrado, donde le doy comidas balanceadas. Semanalmente, sí, me gusta chequearlo para conversar con la persona sobre las cosas que le gustaron del mi menú que yo le mandé, lo bueno del desayuno, de la comida y de la cena, para que aprendan a comer, porque no van a estar toda la vida, mientras la vida tenga, no van a estar con un endocrinólogo ni con un nutriólogo. Sí. Van a tener que comer. Es un tema de educación y de conciencia. Educación. Exacto. Entonces, esa es la idea. La idea es que yo le pueda transmitir en esos primeros 3 meses un proceso de reducción de 30 a 45 libras que puedan bajar en esos 3 meses, primeros 3 meses, para nosotros entonces, a partir de ahí, ver la posibilidad de, dependiendo de cómo quede el paciente, si quiera continuar porque tiene más libre de ahí, o si quiera quedarse ahí, mantenimiento, lo que sea. Nosotros hacemos lo que el paciente nos diga, nos sugiera. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación, muy honrados, y debo decir públicamente que yo he sido uno de sus pacientes en cuanto a temas de dieta y consulta. Así que le agradecemos mucho, doctor. No, gracias a ti. Realmente para mí es un esfuerzo venir, tú lo sabes, pero realmente para mí constituye motivo de satisfacción participar en tu programa siempre. Gracias, gracias. O sea que doctor. estamos siempre a la orden. Gracias, gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y regresamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.